Y el uso del conocimiento, lejos de ayudar a resolver los problemas antes mencionados, puede ser una carga en los pueblos en desarrollo. Hasta hace poco tiempo, los elementos que redefinían la independencia y la soberanía de las naciones estaban centrados en el PIB, o lo que se conoce como el Producto Interno Bruto, la calidad de vida, la capacidad de exportación y la protección territorial de estos países. No obstante, se presentan nuevos criterios para supuestamente permitir establecer la soberanía y la independencia de las naciones. Estos criterios están estrechamente vinculados a un pequeño grupo de tecnología que por su experticia y su costo excluyen a grandes comunidades y hasta países a pensar en su urgente uso. Asumiendo planos de alta tecnología en un mundo tan competitivo y global, los nuevos paradigmas del mercado sugieren que un Estado, esto es importante, debe poseer y desarrollar excelencia tecnológica permanente en algunas áreas cruciales y asegurarse su suministro para evitar la pérdida de su soberanía sin importar sus consecuencias. Esas son tendencias que se están manejando en estos momentos en función de cómo posicionan algunas regiones, en función del concepto que se está derivando sobre lo que se conoce como soberanía, en estos momentos donde ese concepto se hace más oblicuo. Superando cualquier consideración de carácter estratégico y hasta ético, bien sea de seguridad o de defensa nacional, los nuevos desarrollos del saber, de acuerdo a Alain Juliet, se concentran en las tecnologías de información, de la transmisión del saber, la robótica, las energías del futuro, la nanotecnología, el genio genético, el medio ambiente y muchas otras actividades. Cierro cita. Pero en descargo de lo anteriormente dicho, las primitivas debilidades que aún arrastran a los pueblos de Sudamérica les impiden ver más allá de los problemas inmediatos. Si estas consideraciones son las que determinan la geopolítica internacional y sus relaciones, sospechosamente podemos decir que muchas naciones cuentan con el solo principio de soberanía e independencia que emanan de las Cartas de las Naciones Unidas, pero que no se corresponden con los ubicuos principios que han redefinido las relaciones de poder y de dominación entre países, gracias a la influencia de las grandes corporaciones con el uso de las tecnologías. Los principios de autodeterminación y autonomía de los pueblos que se examinan indiferentemente. De igual forma, los confusos marcos regulatorios del uso de las tecnologías ponen en riesgo el crecimiento armónico y las capacidades de intercambio entre países de desarrollo. Se observa entonces cómo monopolio y restricciones son los términos más frecuentes con que tienden que enfrentarse las naciones que tan solo desean acceder al uso de las tecnologías y con dificultades de poder producirlas. Según el mismo Juliet, en los países europeos se encuentran, esto es muy importante, esta afirmación que hace desde esa región, de hecho, una perspectiva desde allá. En los países europeos se encuentran enfrentados en una realidad que los aleja al resto de los centros de producción de conocimiento y tecnología. Por tanto, Europa se apresta a perder su independencia y su soberanía para evitar que lo anteriormente ocurra, según Juliet, manifiesta que debe orientarse, abro comillas, al mantenimiento de una base industrial europea fuerte y competitiva a través, principalmente, del desarrollo de las investigaciones científicas, de la evaluación y de la presentación de los conocimientos que son los únicos que pueden garantizar la independencia tecnológica, base de una real independencia política, y cierro cita. En consecuencia, si estas limitantes las logran superar Europa, implicaría un trato de soberano y mutuo respeto entre Europa y las naciones que están en ventajas tecnológicas. Es decir, que ese concepto de región, leyes,
y libertad de elegir a sus propios gobernantes está desdibujado. Es decir, estas fronteras están siendo trazadas y cruzadas por sencillamente elementos que pasan por licenciamiento, por acceso a esa fuente de conocimiento, de cómo obtenerla y cómo producirla, como dije anteriormente, sin considerar las consecuencias que esto conlleva. Ante la panorámica, o ante esta panorámica, entonces deberíamos respondernos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las relaciones de respeto y consideración que merecen los pueblos del sur? ¿Estamos preparados para asumir la brecha tecnológica que nos expone a la dependencia, a la pérdida de soberanía, en base a esto que acaba de decir Juliet? ¿Estamos destinados a permanecer en una condición perpetua de ser naciones fantasmas? ¿O quizás existe una vía que permita a nuestros pueblos retornar a las condiciones de independencia e interdependencia, con tratos justos y derechos soberanos, permitiendo superar en lo inmediato sus profundas desigualdades, considerando para ello los avances tecnológicos? Estas son algunas de las inquietudes que deben ser tomadas en cuenta a la hora de analizar temas tan importantes como desarrollo endógeno, innovación, investigación pertinente y de calidad, democratización del conocimiento, transferencias tecnológicas, comunicación e intercambio eficiente, por citar algunos. En tal sentido, el presente análisis solo pretende acercarnos a las condiciones que limitan nuestro crecimiento, pero más importante aún, son las iniciativas que deben ser asumidas por quienes tienen el reto de avanzar en la búsqueda de conocimiento pertinente y de nuevas propuestas tecnológicas que vayan en la ruta de atender en lo inmediato las ingentes necesidades regionales, como también los más recientes avances de la ciencia. Por tanto, nuestro deber es enfrentar a los patrones de desarrollo impuestos por el mercado, mirando hacia nuevos modelos de intercambio científico que deben aparecer para garantizar el equilibrio investigativo en el mundo y en especial en nuestra región. Factores limitantes del acceso y el desarrollo tecnológico. Muchos factores pueden ser considerados a la hora de identificar las actuales circunstancias en que se encuentra Latinoamérica. Partiendo del hecho histórico, tal como lo plantea Darcy Ribeiro, los cuales se enfrentan a modelos de desarrollo industrial y lo referido a los patrones de atraso. Encontramos elementos sustanciales que eternizan nuestra capacidad de intercambio y amplían la brecha entre quienes producen conocimiento y quienes solo usan tal conocimiento en la medida que pueden ser costeados. Un elemento fundamentalmente histórico contemporáneo, el presidente Data, en la región, se enmarca en las relaciones de poder entre quienes lo controlan en los entornos sociopolíticos y económicos de nuestros países. Hasta la fecha, recientes, el concepto de soberanía pasaba por identificar una nación la cual estaba conformada por su espacio físico, por sus habitantes y las leyes que norman la interacción entre quienes allí conviven. Si lo anterior fuese cierto, entonces llama la atención hechos tales como espionaje masivo, filtraje de información, boicot, sabotaje, instigación y hasta infiltración a estados que se suponen soberanos. Este enfoque se ha venido complicando en la medida que, parafraseando a Chomsky, se instauran los principios de saqueo y explotación en el globo terráqueo y particularmente en Latinoamérica. Por ejemplo, cada guerra en territorio de miseria, instigado por países intervencionistas, solo conlleva mayor miseria, disminuyendo su capacidad de recuperación en las naciones en conflicto y mermando sus posibilidades de organización. Cada conflicto en territorios vulnerables o tercermundistas, entre comillas, desde entonces no solamente garantizaban futuros suministros a las economías más grandes del mundo,
sino también permitía ensayar y poner a tono todo su desarrollo tecnológico y cognitivo en los sectores castrenses, y como ustedes deben, sospecho, considerar, del sector castrense deriva muchísimas de los aprovisionamientos tecnológicos científicos que después son vendidos para comunidades civiles. Sino también permitía ensayar, poner en tono, disculpen, los desarrollos tecnológicos y cognitivos en los sectores castrenses, que a su vez se transferían a la sociedad civil gracias a las diferentes formas de comercialización de las grandes corporaciones. Más recientemente se observan formas sublimes de exclusión y aislamiento científico-tecnológico que intentan extender los modelos de dominación y garantizar la condición de usuario que tenemos en Latinoamérica. Entre las formas más simples de alejarnos de nuestra capacidad de producción regional, de ideas y conocimiento, y por tanto de tecnología, encontramos la fuga de talento. Chantaje que nos están manejando ahorita bastantes sectores que se oponen al gobierno nuestro en este país, ¿no? Esto se entiende como la manera de extraer individuos que potencialmente producirían ideas en diferentes campos investigativos y terminan realizando estudios en naciones desarrolladas. La fuga de estos talentos merma la capacidad de encontrar soluciones en sus países de origen. Por otro lado, muchos de estos talentos desconocen el objeto final de sus investigaciones en los países donde fueron reclutados. La oferta es realmente tentadora: salarios atractivos, laboratorios, ambientes de trabajo de impecables condiciones, acceso a centros de conocimiento y documentación, vivienda, vehículos, entre algunos. Difícilmente se puede competir ante tal propuesta. Otro factor que genera limitaciones, lo observamos según Galeano y Stiglitz, es todo el nivel de proteccionismo y licenciamiento y derechos de uso, lo cual se traduce en desventaja en la producción de conocimiento, convirtiéndonos en simples usuarios. El bloqueo no solamente está entre quienes proponen nuevas ideas, sino también entre quienes evitan la posibilidad de que se produzcan estas. Esta manera de restringir la inventiva justificaría las importantes inversiones que se realizan en laboratorios y centros de investigación, preferiblemente de las corporaciones y universidades, que son capaces de ocultar sus resultados y descubrimientos, si éstas van en detrimento de los intereses financieros. Pero peor aún, estas formas de cercar el conocimiento impiden la generación de derivaciones sobre las investigaciones ya realizadas. Existen casos concretos que tratan sobre esto. Por ejemplo, Brasil, con la producción de fármacos retrovirales que ayudan a pacientes que han contraído el HIV o HIV, se enfrentó a las multinacionales del sector que se quejaban por su ilegal elaboración en nombre del mercado. Eso ocurrió hace más de 10 años, por cierto. Otros factores tenemos los secretos de Estado y la defensa nacional. Se presentan como una variante del caso anteriormente expuesto, pero con un matiz más interesante. Como una especie de conjura medieval, los conocimientos o el conocimiento forma parte de ese espectro al que acceden los notables, poniendo en riesgo las posibilidades de superación y crecimiento de quienes lo requieren. Ocasionalmente estos secretos vienen acompañados de experimentos con humanos, ambientes, animales, ríos y océanos, con el fin de que permitan llegar a algún resultado deseado sin importar el medio y las consecuencias. Por otro lado, los gastos en áreas de seguridad de Estado, según Chomsky, tienen que ver con elementos que conducen al papel que éste cumple. Cito a Chomsky: lo más importante es el rol del sector estatal en la economía, a menudo debajo del disfraz de la defensa. Sus medidas han desarrollado un rol prominente en el desarrollo tecnológico e industrial desde la revolución industrial. El sistema industrial más complejo en el siglo pasado fue el de los ferrocarriles, y eso estaba muy por encima de las capacidades del capital privado, y fue, en los Estados Unidos, manejado por el ejército, que es estatal y por tanto no está inhibido de las preocupaciones de costo y riesgo.
que pueden ser transferidas al público bajo el pretexto de seguridad. Y luego son compradas por terceros, los cuales no tuvieron que hacer ningún tipo de movimiento de tierra ni gran esfuerzo, y son los que terminan absorbiendo las enormes ganancias a espaldas del público. Asimismo, Chomsky dice, la defensa daba una cobertura para la creación de una economía de alta tecnología moderna, incluyendo las computadoras, las telecomunicaciones, el láser, el internet, etc. Ahora se habla de nanotecnología, de la neuroingeniería y de otras fronteras novedosas. Los historiadores económicos han señalado que los problemas técnicos de las carreras armamentísticas naval hace un siglo eran comparables con los que tienen los laboratorios de los fabricantes de vehículos espaciales hoy, y el enorme impacto sobre las economías civiles que pueden ser duplicados y ahora aumentados por los proyectos de militarización espacial de los Estados Unidos. Por lo que se puede interpretar, y eso lo afirmo yo, la profunda asimetría entre quienes conducen sus desarrollos tecnológicos y quienes solo intentan sostener débilmente las economías en Latinoamérica, por ejemplo. Finalmente, el acceso al conocimiento viene acompañado por costos y mantenimiento, que dificultan el uso del mismo. Cuando debe realizarse esta inversión, coloca a los países en desarrollo en una situación crítica para atender otras necesidades que pueden ser vitales. Estos costos obviamente drenan ingentes recursos y desvían importantes necesidades de la región, que en algunos casos se consideran trascendentes, tales como salud, alimento y transporte. Los costos asociados a estas inversiones en los países latinos compiten con los enormes gastos en el área militar y en lo relativo a los confusos formulismos de la economía, la cual priva sobre las prioridades humanas. El conocimiento y la tecnología como elemento de dominación. A la luz de los eventos que ocurren con las incontables crisis que impactan impunemente en los pueblos en desarrollo, estos pueblos tratan continuamente de sobrevivir a las cruentas realidades que los acompañan. Atender y resolver problemas domésticos actualmente pasa por visualizar ideas creativas, pero seguidas de un fuerte apoyo tecnológico. Estos pueblos que se asisten de las tecnologías para mitigar sus necesidades no han terminado de responder a estas cuando ya deben enfrentar nuevas dificultades. Pasa mucho con temas relacionados con vacunas, pasa mucho con temas relacionados con maquinarias, pasa mucho con temas relacionados con alimentos, pasa mucho con temas relacionados con transporte. Padecen irónicamente de una especie de circuito vicioso de soluciones inconclusas, donde los costos para adquirir tecnología los aleja de sus metas de atención social. Por considerar una visión sobre lo antes expuesto, Datri indica que hemos sido influenciados en nuestros propios circuitos científicos tecnológicos, de los que fuera la elaboración doctrinal del manifiesto de autonomía para la ciencia con respecto a la sociedad, gracias a Vannevar Bush. Para recordar, Vannevar Bush fue el científico norteamericano que en su momento fue el director de la Oficina de Investigación Científica y Desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial y tuvo su papel protagónico en la puesta en marcha del proyecto Manhattan, que derivó en la fabricación de la bomba atómica que fue lanzada sobre Japón. En consecuencia, muchas de las definiciones se asumen acríticamente subrayando el modelo lineal de desarrollo. Esa era una de esas de las doctrinas de Bush. Y una concepción esencialista y triunfalista de la ciencia y la tecnología. Ambas cuestiones no dependen de un mandato aislado, sino que se inscriben en una trama ideológica que para los economistas de la nueva derecha, o la neoderecha, o lo que uno llama el neoliberalismo, se desemboca en la conocida teoría del derrame. El bienestar nacional depende de la
financiación de las ciencias básicas y el desarrollo sin interferencia de la tecnología, así como la necesidad de mantener la autonomía de la ciencia para que el modelo funcione. Es decir, la ciencia que siga haciendo lo que le dé la gana, según el concepto de Bush. El crecimiento económico y el progreso social vienen por defecto, es decir, que las cosas que de ahí salgan, si es de útil para las comunidades, bienvenido sea. De lo contrario, que siga siendo un elemento para incrementar ganancias y producir posicionamiento geoespacial en el mundo. Por tanto, en la mayoría de los casos, según Datri, el resultado en nuestros países latinos fue más que lamentable. La impronta ideológica de esa noción de autonomía reclamada por Bush hizo que la ciencia y la tecnología dejaran de actuar como agentes niveladores, como en otras ocasiones había sucedido con invenciones tales como la radio, los antibióticos, sino que buena parte de los programas de investigación y desarrollo tendieron a hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, acentuando la desigualdad en la distribución de las riquezas entre clases sociales y naciones completas. Cierro cita. También se ha observado cómo las tecnologías se han convertido en verdaderos caballos de Troya. Naciones que desean salir del atraso adquieren productos ingenuamente o bajo ofertas engañosas sin conocer exactamente todas las implicaciones y derivaciones que tienen estos productos. La tecnología, dependiendo de su uso, no solamente enajena, sino que también es capaz de filtrar información desde otras latitudes para ser utilizada en la creación de mercados o hasta para atacar a gobiernos soberanos. Y el ejemplo lo tenemos en casa, lo estamos viviendo. La tecnología, dependiendo de su uso, no solamente la competitividad en el mundo tecnológico en sí misma está convertida en una especie de caja de penetración y espionaje, cabalgando sobre la desgracia de los pueblos en desarrollo. Principios para el desarrollo sustentable y competitivo por la soberanía. Claro, el análisis no podía quedar nada más en mirarnos el ombligo. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos sugerir para hacer? Idealmente hablando, los principios para un desarrollo científico en la región deben estar enmarcados sobre los conceptos básicos de solidaridad, colaboración, cooperación, independencia y autonomía, integración y liderazgo regional. Igualmente, el ser humano debe estar en el centro de todas las iniciativas. Los ecosistemas deben recibir el menor impacto posible y el uso racional de los recursos debe ser una prioridad. Esto está totalmente en contradicción con la firma más ingenua y pequeña que expolia o genera tecnología en cualquier escenario. Claro, cuando yo escribí esto en el 2008 y hago esta aseveración antes de seguir, en este momento que me parece preciso, teníamos interesantes relaciones con Argentina, con Brasil, obviamente con otras naciones, en donde pensar en una especie de relación de solidaridad, colaboración y cooperación en la región parecían como principios interesantes. Ahora estamos como más bien sumergidos en un reto. Estos principios compiten en serias desventajas con los objetivos implícitos en el mundo globalizado y corporativo. Me refiero a eso que están ahí en la pantalla. El crecimiento de las economías, tal como las transnacionales proponen, no parecen respetar los criterios básicos de desarrollo humano y empuja a todo el sector que produce ciencia y tecnología a asumir un rol de depredadores. Esta condición subyace sin que logremos percatarnos que nos hacen cómplices inconscientes. Es decir, tal es el bombardeo por el uso, la atención y la penetración y el manejo de este constante cambio sobre tecnologías ya desarrolladas, que sin querer formamos parte del entramado.
La lucha se centra entonces en establecer las ventajas de producir y usar las tecnologías en un marco de respeto mutuo y con una visión de que las tecnologías emergen de preceptos éticamente aceptados y honestamente predefinidos. Nuevas relaciones de intercambio tecnológico. Y ya con esto concluyo. El papel de los países en vías de desarrollo ante los profundos avances tecnológicos es el de jugar un rol más entusiasta y proactivo en las soluciones de sus problemas locales. Yo he escuchado cosas horribles las pocas veces que he puesto esto, de ejemplos en Latinoamérica, de, qué sé yo, hospitales que fueron construidos en algún lugar de Latinoamérica y que prácticamente el plano completo de ese hospital era un plano de un hospital en Indianápolis o en Illinois, por decir algo. El ejemplo puede ser doloroso porque es un ejemplo venezolano. El hospital prácticamente lo trajeron completo, ladrillo a ladrillo. Y vino en el hospital, en unos sótanos, la maquinaria de quitar nieve. Es decir, cuando uno hace, ahora de aquí saca otro ejemplo, pero ese ejemplo me llama mucho la atención. Cuando llegó y ya iban a inaugurar el hospital y empezaron a caminar, ¿y qué hace esto aquí? No, esto es para quitar la nieve, esto es para tal cosa, esto es para descongelar los vidrios, pero es que aquí no hay nieve, estamos en el trópico. A eso es que nos estamos refiriendo cuando hacemos esta aseveración. Estas soluciones deben garantizar la mejora de las capacidades productivas de bienes y servicios de estos países, respetando el medio ambiente. La tecnología se convertiría en una palanca fundamental para impulsar estas iniciativas. Esto implicaría realizar inversiones en áreas estratégicas donde se tengan ventajas y prioridades. Las alianzas y el desarrollo compartido de tecnología entre los países emergentes produciría resultados importantes para el beneficio de estas comunidades y permitiría mostrar el lado más humano de los resultados de las investigaciones científicas. Esta forma de organización para el desarrollo del conocimiento deben apuntar a la conformación de grupos de trabajo de alto nivel y a estrategias de trabajo que logren obtener resultados tangibles en tiempos definidos. Porque en eso sí somos expertos, en gastar altas sumas de dinero en investigaciones que no llegan a nada. Es como a la escalera esa que está ahí en Chacao, un edificio que iba a ser del Ministerio de Educación, que uno pasa por ahí por la Avenida Libertador, uno ve una escalera que pega una pared y no llega a nada, una cosa así. Esta forma de organización para el desarrollo humano deben apuntar a conformación. Ok, eso lo digo. Finalmente, las nuevas relaciones de intercambio tecnológico también deben pasar, tal como lo plantea Stiglitz, por un equilibrio entre los países desarrollados y los países no desarrollados, en cuanto al comercio y a la transferencia de tecnología, evitando que esto incida enormemente sobre los presupuestos de los países pobres y corrigiendo las desigualdades entre ellos con la premisa del respeto mutuo entre las naciones. Es casi como un grito de emergencia. Esas son las fuentes. Muchas gracias por escucharme y estoy abierto a las preguntas. Bien, bueno, están abiertas las rondas de preguntas de todos los compañeros que quieran aclarar sus dudas. Observaciones, ideas, debates, ¿verdad? De eso se trata. Ajá, por allá está Lenín. No es inalámbrico, Lenín, así que toma protagonismo aquí en la tarima. Hay varias cuestiones allí, pero yo creo que hay una que específicamente afecta a las economías en desarrollo como la nuestra, que parece que no salimos de esa etiqueta, que tiene que ver con el no aceptar que la especialización o la hiperespecialización en un campo de desarrollo al final trae beneficios productivos. ¿Qué quiero decir con esto? Nos damos cuenta que el querer abarcar demasiado, el tener la ilusión de que como existe la tecnología libre específicamente, somos capaces de generar muchísimas cosas.
pero de tanto pensar en generar es poco lo que estamos generando realmente, o que estamos produciendo en acción. Esto viene a colación por una anécdota que nos contaba la profesora María Ruiz, que en uno de los motores, pues, varios compañeros estaban hablando de todas las posibilidades que tenía en Venezuela para producir básicamente hasta naves espaciales, ¿no? Y disculpe que la mencione por lo de la anécdota, pero en ese momento Manuel Rodríguez le hizo una reflexión a uno de los camaradas y le dijo: está bien, pero ni siquiera hemos podido producir ascensores acá. Eso tiene que ver específicamente con poner los pies en la tierra y entender que para arrancar hay que entender cuál es la potencialidad. Pero esa potencialidad en un país como Venezuela, donde tenemos exceso de recursos naturales que pueden ser derivados para la construcción, en este caso hablando de tecnología, de los periféricos, del corazón, de los productos o incluso los inmateriales, nos lleva a la eterna búsqueda de no saber por dónde empezar. Yo creo que eso es uno de los retos, ¿no? ¿Dónde empezar? Quizás nosotros, de una institución como CONATI, deberíamos comenzar a pensar qué es lo que debemos empezar. Esa es una de las maneras. Y la otra tiene que ver con lo que plantea Stiglitz, pero que eso también lo viene trabajando Negri, que es un filósofo politólogo italiano, que tiene que ver con el desarrollo del trabajo inmaterial. La relación, básicamente, y eso es una de las cuestiones que el marxismo no ha podido resolver en el siglo XXI, que la relación obrero-patrón estaba claramente definida en el siglo XX y en el siglo XIX. Pues los obreros estaban atados a una fábrica, había unos medios de producción que le pertenecían a alguien más, y en esa manera se podía generar una socialización de criterios y, bueno, por supuesto había una identificación y una conciencia de clase. Pero hoy en día eso no sucede así. ¿Por qué? Porque el trabajo inmaterial se ha convertido en la fuerza motor del mundo y, de hecho, el trabajo inmaterial, el capitalismo se ha encargado de poder generar la ilusión de que a medida que tú eres mucho más independiente o que tienes ilusión de independencia de este trabajo que hoy se llama de alguna manera freelance, por decirle alguna categoría, de esa manera tú tienes más control sobre tu vida. Y no es así, porque básicamente tú estás dejando de lado las conquistas que tienen que ver con la reducción del horario laboral, con las prestaciones sociales, con las vacaciones, es decir, todo un conglomerado de ganancias que se han venido discutiendo durante más de un siglo para poder generar en la población condiciones mínimas de trabajo que te garanticen a ti el derecho de vivir una vida humana al vivir viviendo, que es lo que venía diciendo Chávez. Hoy en día también te crean la ilusión de que tú por tu cuenta puedes generar todo eso siempre y cuando trabajes 23 de las 24 horas al día. No te das cuenta de lo que estás perdiendo y, por supuesto, no tienes obreros con los cuales identificarte, ¿no? Entonces, por eso decirle a alguien hoy que es obrero, en resumen y siendo un poco más cristiano, es mentarle la madre, ¿no? No, yo no soy obrero, yo soy una persona que ha estudiado toda la vida, yo trabajo por mi cuenta y llevo mi escritorio, mi firma. Y esto pasa mucho, sobre todo con la tecnología, ¿no? Hoy hay una fuga de talento de una manera, si se quiere, extraña, porque es una fuga de talento sin pasaporte. Están trabajando desde Caracas, Valencia, Maracaibo, en cualquier sitio donde tengan banda ancha, un montón de jóvenes que le están sirviendo de materia prima, básicamente, a empresas extranjeras. Sí, está bien, ellos están ganando en dólares, pero ellos están ganando 1/10 de lo que ganaría un nacional de esos países. En una situación de crisis como la venezolana, por supuesto, uno no puede pedirle sacrificio a nadie en este momento porque cada quien tiende a velar por sus propios intereses. Pero lo que en realidad está sucediendo ya es que estás produciendo trabajo y conocimiento para alguien más cuando dentro de tu propia nación no existen las posibilidades para que ese trabajo, talento, sea reconocido de una manera real. Yo creo que esos son, más que preguntas, desafíos que yo creo que hay que abordar en ese trabajo que tú estás adelantando, el tema del trabajo inmaterial, el tema de la fuga de talento sin pasaporte, el tema del no reconocimiento de una clase obrera, que todo está relacionado. Sí, hay varias cosas ahí que estoy tomando nota y llama mucho la atención el detalle de, sobre todo eso último que tú acabas de mencionar. Es un fenómeno que es reciente. Estamos hablando en la historia contemporánea, debe tener 15 años y se está haciendo más caliente ahora.
por la participación de todo esto, los temas del internet y la virtualización. Y es justamente ese atravesar fronteras en donde hay un mercado que está consciente de cómo cobrar o cómo pechar o cómo hacer impuestos de esas cosas, y cómo en otros lugares de donde se extraen estas ventajas, ni siquiera la nación o el país completo es capaz de medir cuánto de ese producto genera beneficios y financian y dan utilidades a terceros, pero que no queda aquí en el país. Y es aquí donde esa persona desde su cuarto está haciendo uso de electricidad a un bajo costo, hace uso de transporte de alimentos, hace uso de cualquier cantidad de servicios de esta nación, no impacta obviamente los recursos y digamos la distribución demográfica de aquella región, y sin embargo, no estando allá, él puede generar ingentes cantidades de utilidades y de beneficios. Este es un fenómeno también que es parte de la circunscripción de lo que estamos discutiendo. Pero es bueno también dejar, aprovechando esa intervención tuya, dejar aclarar un detalle, ¿no? Antes de que el internet no hiciera como nosotros lo estamos percibiendo, tal como lo está explicando Lenin, ellos jugaron bastante a ese tema inclusive de lo material en territorio ajeno, y le llamaron en su momento las maquilas. Es decir, que ellos sí jugaron a, entre comillas, virtualizar lo material en regiones ajenas, tales como Asia, México y parte de Centroamérica, donde grandes empresas colocaban en un espacio físico, un galpón, todos ellos, ciudadanos de ese territorio, a muy bajo costo y sin ningún tipo de derecho laboral, trabajaban para terceros generando ingentes sumas de dinero para otros centros de capital. Y eso sí son muy popular, aún sigue siendo muy popular. Lo importante, y en ese sentido habrá que ver cómo China jugó con mucha lupa en eso, para extraer de esa experiencia lo que necesitó, es que ellos iban con todo su aparataje tecnológico, con el galpón, con todos los planos, hacían lo que iban a hacer, pero no transferían esas ideas, esos conocimientos, es decir, no dejaban un aporte a esa comunidad, sino que eran sencillamente lugares de extracción de bienes y servicios para el consumo inclusive de ellos mismos, pero una especie de centrifugado del comercio, donde si un par de zapatos yo lo fabricaba en Costa Rica o en México, eso iba a otro lugar, se le ponía colocaba un precio y regresaba a México y se le volvía a vender a ese ciudadano. En otras palabras, ninguno de esas empresas que hacían vida física en esa época, un poco antes de la internet, muy cercano al internet, hasta por convicción, dejaba en esa región toda la experticia y el conocimiento para que ellos fueran capaces de ser libres e independientes, sino que era una forma bastante bien marcada de decirle a la región que ustedes sirven es para esto, ustedes sirven es para hacer las cosas que yo quiero que ustedes hagan. Entonces, claro, bajo ese formato es difícil concebir, y si en el occidente nos han dicho, nos han dado un indicio de lo que es el concepto de investigación, no es bien entendido que podamos nosotros decir que si tenemos un laboratorio fármaco, el cual está produciendo una pastilla, y que la metodología para fabricar esa pastilla de un laboratorio de fármaco que está en Malasia o está en Latinoamérica, cumple con todo, digamos, la secuencia de pasos para producir la pastilla en esa maquinaria, es obvio que ni en Malasia ni en Latinoamérica estamos produciendo y creando fármacos. Es decir, ahí no hay innovación, ahí no se está produciendo ciencia, ahí lo que estamos repitiendo es un patrón. Entonces, bajo ese circuito, a ellos no les interesa que eso esté propagado, esté penetrado por químicos, biólogos de ese país. Ellos lo que necesitan son técnicos que operen esas maquinarias. Entonces no hay una forma de medir
tanto como por fuera como por dentro, bien sea, como acaba de decir, con trabajo inmaterial, inclusive con trabajo material transferido, que nosotros bajo ese esquema tenemos en capacidad de producir nuestras propias soluciones, que son soluciones a lo mejor de un medicamento que resuelve un problema patológico de otra región y que ni siquiera nos sirve para ese país en donde se está fabricando el medicamento en consecuencia. Es decir, es un trabajo bien interesante, muy interesante, que tenemos que someternos, y sobre todo en este escenario donde esta organización CONATI pertenece nada más y nada menos que a un ministerio que una de sus siglas tiene involucrada la palabra tecnología. Bueno, pues déjame pararme aquí porque tengo mis apuntes. Jesús, dentro de todo lo que estamos hablando, justamente cuando hablaste de los principios para el desarrollo sustentable o compitiendo por la soberanía, hablaste de los conceptos básicos que son solidaridad, colaboración, cooperación, independencia, autonomía y liderazgo regional. Si leemos esos conceptos básicos, están directamente relacionados con lo que es el desarrollo de software libre. Y está en la comunidad del software libre. Sin embargo, podemos darnos cuenta que eso sería independiente de hablar de software. Podríamos hablar de cualquier tecnología en la cual nosotros querramos independizarnos, debería, o lograr esa soberanía, debería estar bajo estos principios. O sea, no podríamos solamente hablar de software libre, sino que tendríamos que hablar de tecnologías libres. Y dentro de ese mismo concepto, cuando hablamos de eso, yo preguntaría, porque cuando también hablaste, de acuerdo un poco también lo que dice Lenin, cuando hablábamos de fuga de talento, cuando tú haces el artículo en 2005, era una fuga de talento científico, era generalmente nuestros científicos que les colocaban los laboratorios. Ahorita no tenemos solamente los científicos, sino que todos, hasta nos están llevando la gente que está, hasta presta servicio, es decir, un administrador, un contador, todos se están yendo con fuga de talento, hasta, bueno, estos sí son con pasaporte, obviamente. Entonces, mi pregunta va más hacia, ¿en dónde fue que hubo esa ruptura, educación universitaria, y esa, porque antes de los 80 no existía software privativo, el software privativo llega después de los años 80, y en dónde es esta ruptura a nivel de universidades, y qué podemos hacer nosotros a través de nuestras universidades, de fomentar esos principios de que es la colaboración, la solidaridad, el trabajar en cooperación, que podemos buscar esa soberanía tecnológica. Es un poco mi pregunta. Allá iba, bueno, son unas preguntas de 80 quilates, porque involucra no solamente a quienes estamos tratando de producir ciencia, sino inclusive el resto de las áreas del saber, va más allá, va hasta las artes. A nosotros también se nos ha vendido fuertemente el concepto que las universidades son las llamadas A, y yo creo que son las universidades y son las comunidades y son los entornos sociales y son los colectivos, es decir, es un entramado. Obviamente el occidente nos vendió por mucho tiempo que hay como unas grandes instancias que se dedican a producir ciencia y tecnología, entre comillas, ¿no? o ciencia, y están abarcadas las universidades, laboratorios, algunas que otras empresas que tienen nichos para producir este tipo de cosas. Yo siento que una de las cosas más importantes que pudiésemos estar pensando para que se nos pueda acercar a una forma de atender nuestras propias necesidades, y eso fue un tema de conversación muy interesante que tuvimos una de las reuniones pasadas en un equipo de trabajo junto con María y otras personas, es tener nuestro propio banco de problemas. Debemos partir quizás de eso, tener, tomo esta palabra y no es mía, la tomo de una discusión y me pareció algo importante y que obviamente va a formar parte de las modificaciones de este documento, porque en buena medida nosotros nos hemos dedicado a resolver problemas por iniciativa propia, o terminamos resolviendo
algunos ayudando a resolver el problema, del cual ni siquiera como investigador sabemos cuáles son sus consecuencias o para qué lo estamos haciendo, porque seguramente lo estamos haciendo tercerizadamente. Yo personalmente lo viví cuando hice mi maestría. A mí me dijeron en mi maestría, firme aquí, este es el trabajo que se le va a asignar, y cuando pregunté cuál era el objeto final de esa investigación me dijeron que no me preocupara, que ese no era mi problema. Es decir, que usted iba a hacer, era la pata de una mesa, pero para qué era la mesa, qué era el objeto de uso de la mesa, por decir un ejemplo, me dijeron, ese no es su problema. A usted no le interesa que nos diga si esa pata ahí es correcta, si ese es el material correcto, si esa es la medida correcta y si va a soportar el peso, por poner un ejemplo, ¿no? Aunque no, ese no fue el trabajo. Pero eso te demuestra de que ellos sí están claros de cuál es su banco de problemas, cuál es su catálogo de problemas, es decir, cuáles son sus necesidades inmediatas de mediano e inclusive de largo plazo. Y la tienen, si no están totalmente claras, están bastante bien orientadas. Y lo otro que uno observa con atención en los mercados, en las áreas de investigación de Europa y obviamente de Canadá y Estados Unidos, creo que debe estar ocurriendo un fenómeno parecido en Asia, sobre todo en Japón, es que ellos construyen las soluciones de su último problema, en la cúspide más alta de la pirámide, es basada en muchos ladrillos de soluciones puntuales. Es decir, no con el hecho de que yo haya identificado y tener un banco de problemas completo, no significa que descuide otras investigaciones emergentes. Es decir, la pirámide logra llegar a su punto más alto y logras tener arriba la investigación que querías resolverla porque se estaba apoyando en otras investigaciones que daban resultados parciales, vinculantes o no vinculantes. Y eso implica tener a mucha gente investigando. Ese no es un tema nada más de Viví, de Intever y de algunos que otros centros con 4 universidades que a lo mejor asumen la cuestión con seriedad si lo hacemos desde el punto de vista occidental, sino que deben participar muchas personas colocando muchos ladrillos en donde no necesariamente el que tú estás colocando es la investigación definitiva, sino que forma parte de un componente de colaboración que van armando esa pirámide. Y entonces uno se asusta cuando uno está investigando, por citar un caso, y ya en el momento en que tú crees que estás a punto de producir el trabajo, sin querer te topas con una investigación de alguien en Asia que está investigando exactamente lo mismo y ustedes no se conocen. Es porque todos han estado colocando ladrillo, y entonces hay un punto donde sientes que ya tú estás terminando y alguien llegó quizás primero muy cerca de ti y era porque ustedes sin conocerse se estaban leyendo prácticamente los mismos artículos y estaban revisando los mismos documentos y tenían casi la misma idea. Para que eso no nos agarre, digamos, de una u otra forma sorprendido, entonces tenemos que tener muchos investigadores tratando de colocar muchos ladrillos. Así que el asunto de promover la investigación ya no es un asunto de retórica o no es un asunto de hacernos sentir bien, sino que tenemos que mediar entre nuestras necesidades, la identificación de sus problemas, cómo estratificarlos, cómo hacerlos modular estos problemas y cómo entonces establecer con algún nivel de criterio la distribución para que distintos equipos innovadores, entusiastas, emprendedores sean capaces de encumbrar basándose en estos principios que ya de por sí son bastante difíciles en una sociedad donde publicar primero, fíjense la diferencia, donde publicar primero un artículo sobre una investigación me hace a mí prácticamente propietario de la idea. En un escenario donde tú vas a colaborar y cooperar, significa que tú tienes que coexistir con alguien más en tus productos, con tus datos, con tu investigación, para que entre todos hagamos y logremos un resultado. Usualmente uno ve productos de investigación en Europa y no habla de un país en particular, en Alemania, Europa. Estamos hablando de un área que puede estar cercana a los 1.000 millones de habitantes. Estados Unidos y Canadá, 400 millones de habitantes aproximadamente. China, 1.000 y pico. India, 1.000 y pico. Y algunas que otras excepciones, ¿no? En países que puedan tener 60, 80, 90 millones de habitantes. El llamado a atención es que nosotros no podemos seguir trabajando este tema solo. Este es un tema de relaciones colectivas e prácticamente nacionales.
en donde países que tengamos problemas comunes de la malaria, de techos, de pavimento, de ropa, de tejido, en esta región de Latinoamérica, pudiesen coexistir pensando en soluciones particulares a los problemas domésticos y a problemas más graves. En una oportunidad, y con esto cierro parte, no sé si voy con la pregunta de María, pero es que me emocioné de los quilatajos. En una oportunidad, en una entrevista que tuve en un programa de radio que hablábamos sobre una tecnología de datos virtual conocida como cloud computing, quien me entrevistaba en ese momento me hizo una pregunta y me decía que dado que este tipo de tecnología es gigantesca, montar la plataforma es costosa, ¿cómo hacerse de un cloud computing, por decir algo, que fuese nuestro, que no fuese extranjero, y que pudiésemos colocar nuestros datos allí de manera confiable? Y obviamente para un país de 33 millones de habitantes, si eso no lo estuviésemos pensando con una visión estrictamente mercantilista, uno dijera, bueno, colocar toda una plataforma tan densa para administrar una porción de datos que satisfaga 25, 30 millones de habitantes, como que es poco odioso, ¿no? A menos, como dije antes, de que esa plataforma venda espacio para otras regiones del país. Pero qué escenario tan interesante sería para aquel momento, cuando me hicieron la entrevista, que nuestra CanTV se aliase con una estatal de comunicaciones en Ecuador, con Argentina y con Brasil, y entre todas concibiesen computación de nube. Pero para lograr ese espacio de colaboración, de solidaridad, de independencia, autonomía, integración, se necesitan que las partes puedan coexistir y puedan cooperar en calidad, digamos, de buen interpretador y de buen socio, como hablan los amigos de Capitales, de manera que pudiésemos tener confianza, que es la palabra más delicada en esto, es tener confianza, de manera que mi investigación, los datos que van a estar allí, que van a ser útiles para otras investigaciones y cosas así, puedan ser realmente usados de manera correcta y que ellos puedan ser depositados allí para el beneficio de la comunidad investigativa. Es decir, llegar a ese escenario es un gran reto porque obviamente las grandes corporaciones se tomó el atajo más fácil, que fue cerrar el conocimiento. Cerrar el conocimiento es mucho más fácil que tener un concepto compartido del conocimiento. Entonces, es un elemento bien importante poder imaginarse un escenario que nos invite a ver a nuestro par investigador en cualquier parte de la región como un aliado y no como un competidor, y de hacerlo que sea una especie de competidor en la más sana interpretación de la competencia, ¿no? No sé si por eso respondí tu pregunta, María. Si hay alguien más que quiera hacer comentario. Hola, ¿ahora sí? Hola a todos y a todas. Buenos días. Muchas gracias, José, Jesús. Yo quería referirme al título de la ponencia. El título de la ponencia estoy segura que no es casual. No es, está muy bien pensado y es tecnología y conocimiento compitiendo por la soberanía. Este título, digo, a mi entender, nos obliga a analizar si realmente los países colonizados han alcanzado en algún momento soberanía. Si hemos, y ahí me incluyo, por ser oriunda de dos países colonizados, oriunda de un país colonizado y residente de un país también colonizado. ¿Hemos realmente tenido oportunidad de hacer uso de nuestra soberanía? A eso nos induce, de acuerdo a mi apreciación, este título. Yo entiendo que desde que
dimos el paso, que la humanidad dio el paso de la etapa feudalista a la etapa capitalista, definitivamente no ha habido oportunidad alguna para que nosotros, los países capitalizados, hayamos tenido oportunidad de hacer y de decidir en relación a lo que nos conviene, a lo que no nos conviene. Es definitivo y es indiscutible que hemos sufrido la imposición de modelos. En ese sentido, y casualmente tengo una cita aquí en esta agenda de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, que tenía una habilidad única para reducir a dos palabras lo que a veces nos cuesta tanto explicar. Él decía que la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Qué claro y qué sencillo lo dijo Eduardo Galeano. Seguimos en eso, seguimos siendo países en los que no nos queda más que perder. Pero, ya decía la exposición, la ponencia de Jesús, con ese caballo de Troya, otra vez nos quieren embaucar, otra vez nos quieren decir que no, es que no eres no estás tan sometido, usa mi tecnología, métete en las redes, siente que eres ciudadano, siente que eres capaz de decidir. Falso, absolutamente falso. No decidimos, seguimos siendo sometidos a esta división del trabajo, y en esa división del trabajo, pues nada, a nosotros nos toca asumir el papel que nos han asignado otros que no necesariamente son países, otros que son empresas, corporaciones. Esas son las que realmente nos imponen qué hacemos. Nosotros entonces tenemos que, en la oportunidad de la Asamblea Nacional Constituyente, discutir ese tema, discutir si efectivamente estamos ganados para ser soberanos. Y eso conlleva a una análisis, a una autocrítica, diría yo también, autocrítica de si entendemos realmente qué es soberanía. La entendemos, estamos claros que soberanía significa un compromiso enorme con nuestros países, en este momento con Venezuela, pero también significa un compromiso con todos los países de la región, con todos los países colonizados. Nosotros tenemos que superar estas etapas y estas oportunidades enormes, estos espacios que entiendo, ayer lo decía el presidente, se están dando en otros organismos, tienen que ser aprovechados. Nosotros tenemos que usar nuestra materia gris para hacer de nuestros países, y en este momento de Venezuela, un país soberano. Ese es mi aporte. Bueno, yo tengo muy poco que aportar en relación a esta intervención. Yo creo que es una reflexión bien bonita, bien importante. Y es de actualidad porque prácticamente el escenario está allí, está muy cercano. Y tendríamos que ver cómo hacerle llegar a los asambleístas, tanto en el tema que tenga relacionado con ciencia, con conocimiento, con el uso de las tecnologías, así como a los asambleístas que van a trabajar el tema de la revisión de la Constitución, como lo planteó ayer el presidente, que él iba a colocar en la mesa, era básicamente de tema de arranque la actual Constitución, es decir, producir la nueva Constitución partida de esta Constitución que tenemos y no de una nueva totalmente, lo que implica que entre el cuerpo articulado que está allí deberíamos reformatear, como dicen algunos del área nuestra, o producir el formato lo suficientemente estable para ajustar ese concepto que tenemos, digamos, ideal de soberanía a un concepto más
digamos, abierto y envolvente, de manera de proteger el concepto bajo el ataque a que están sometidos los pueblos del mundo en función de cómo son penetrados o no para beneficio de cualquier, digamos, utilidad que pueda lograr una corporación, bien sea porque algo interesante está en el subsuelo de ese país, o bien sea porque geopolíticamente es importante, así sea un desierto, pero es importante tener una base naval allí, o bien sea porque las personas que están allí pueden ser útiles, muy útiles, para generar bienes y servicios a costos prácticamente inferiores, o como quiera verse. En ese caso, tendríamos que estar ubicándonos en un entorno en donde si habría que repensar el concepto de soberanía. Yo siento que es un concepto que no solamente marca a este país, sino más bien el concepto de Bolívar, ¿no? Es el concepto que establece a los que somos comunes, a los que somos nosotros. Y nosotros no somos casi 1 millón de metros cuadrados que nos hace frontera. Nosotros llegamos más lejos, tanto hacia el norte como hacia el sur. Entonces, es una manera de proteger a una nación que está tratando de reencontrarse y sentir que es capaz de ser, y hacerle ver a sus naciones hermanas que son capaces y tienen derecho a ser y a hacer. Y para que eso ocurra, tienen que haber algunos estados de elemento común en donde, si la frontera se desdibuja en términos del concepto soberano de nación, que sea para el beneficio del intercambio, no solamente de bienes y servicios, sino de conocimiento, inclusive de cooperación. Entonces, es una cuestión compleja, sobre todo porque a la región nos están vendiendo, y lo están haciendo, lo acaban de hacer no hace mucho con Sudán, y lo van a hacer cada vez que sea necesario. Si una región es incómoda, el papel más atractivo es dividir ese país. Es más fácil. Es decir, yo divido ese país y obviamente divido los problemas. Es decir, no es un asunto de eufemismo, es un asunto tangible. Es decir, sucedió en Sudán, es posible que suceda pronto en Libia, y nos lo están vendiendo a nosotros y se lo estaban vendiendo a Bolivia. Es decir, cuando alguien fuera de tu espacio es capaz de decir que esa constitución no le importa, y por una decisión soberana de una supranación a ese país hay que picarlo en dos, entonces sí valió la pena para otras naciones tener conocimiento de ti, conocer tu cultura, conocer tu pasado, tu costumbre, tu legado, tus raíces, para saber inclusive por dónde te van a hacer la disección, y entre otras cosas saber dónde están tus riquezas. Eso es una cuestión que sí, estamos acercándonos a un momento interesantísimo para, digamos, sacar ventaja de tu exposición, que me pareció interesantísima. No sé si alguien más tenga alguna. Emilio, por favor. ¿Aló? ¿Qué tal? Buenos días. Yo creo que el problema de tecnología y soberanía, el problema de que no hemos logrado un nivel de desarrollo en estos aspectos, en buena medida se debe a que hemos caído en varias trampas, hemos pisado varios peines que nos imponen desde los centros de desarrollo, ¿no? Yo voy a hablar de dos nada más vinculados, pero hay cualquier cantidad. Uno, el tema de los roles que tenemos, los roles sociales que tenemos. Eso ya lo comenté cuando les expuse lo de la producción doméstica. Nosotros estamos condicionados para tener el rol de empleado público, de venir acá de 8 a 12 y 2 a 6, no sé cuál es el horario, y volver a la casa, y entonces tener que ir al supermercado a comprar
buena parte de lo que podríamos producir, solos o en grupo. ¿Por qué? Porque nuestro rol, el que nos imponen socialmente, el modelo de sociedad que nos impone un rol. Y ese rol no nos podemos salir de él. Son muy pocos los que se salen de ese rol y empiezan a hacer otras cosas. Que además tenemos antecedentes históricos, incluso en el tema del árbol de las tres raíces. Uno es Simón Rodríguez, que no lo hemos rescatado suficientemente. Simón Rodríguez ponía a los niñitos en las escuelas a hacer velas, porque las velas eran útiles. Imagínense en una época donde no había electricidad todavía, lo útiles que eran unas velas. No se había inventado la electricidad, a lo mejor había unos tipos experimentando, chisporroteando unas cosas ahí, pero no había electricidad en las casas. Entonces, nosotros tenemos que superar el tema de los roles. Nosotros, entre Jesús y yo, arreglamos una bomba de un Simoncito, una bomba de agua. Que si nosotros agarramos nuestro rol, decimos, no, ¿qué es eso? Eso no me toca a mí. La abrimos, la limpiamos, la volvimos a armar, buscamos en YouTube. O sea, nosotros somos presas de eso, ¿no? Y la otra que le iba a comentar es que somos presas, pisamos la trampa de la diversidad tecnológica. Nosotros tenemos, párense ahí a ver cuántas marcas de carro hay, por decir algo. Una cantidad, todas las marcas habidas y por haber, japonesa, americana, francesa, etc. Bueno, imagínense ustedes una situación en la que hubiésemos decidido, hace 17 años que empezamos la revolución, hubiésemos decidido, bueno, aquí hay 2 marcas de carro que se van a hacer en el país. Los demás, bueno, que quieren importar, bueno, que quieran comprar un carro importado, ese es su problema. Pero aquí va a haber 2 marcas de carro. Y los modelos de carro no pueden cambiar todos los años. No me vengas con esa pendejera. Los carros tienen que mantener sus repuestos iguales durante, no sé, 8 años. El carro mío fue así. Yo tengo una Montero, la compré usada. Ese carro lo ensamblaron igualito desde el 98 hasta el 2006. 8 años. O sea que esos repuestos. Pero entonces imagínense que aquí hay 2 o 3 marcas de carro nada más. Se hubiese estimulado la producción de repuestos porque hay mercado suficiente para eso. Habría hecho en el país, bueno, de todo, las manillas, las baterías. Ayer fui a comprar una batería. Mucha gente llegaba, mira, tienes la batería, ¿qué marca es tu carro? Tal. No, de esa no hay. ¿Qué marca es tu carro? Tal. Si hubiese 2, 3 marcas de carro, habría batería para todo el mundo, porque las compañías se concentran en esa marca de carro. Entonces caemos en esa trampa. Eso hay que decirlo a la gente. O sea, no significa prohibir lo otro, no. Significa que lo que se va a ensamblar en el país es esto, más nada. Se llega a un acuerdo con quien sea, con 2, 3 marcas. Y eso es lo que se produce en el país. Y toda la industria alrededor de eso va a saber que va a tener un buen mercado y va a empezar a hacer las piezas para esos carros. Y podríamos tener eventualmente piezas nacionales para esas 2 o 3 marcas. Ahora imagínense esto en todo lo demás, en las neveras, en las licuadoras, en los televisores. Hay que conseguir, yo no consigo la tarjeta de poder, la fuente de poder en mi televisor, porque hay una enorme cantidad y de esa no se consigue. Entonces nosotros hemos caído en esa trampa. Hubiéramos tenido un nivel de vida mucho más alto, porque a nosotros nos corresponde, nosotros como no somos la metrópoli donde produce toda esa tecnología, sino que la compramos, nos sale a cuenta mejor reducir el número de opciones que se producen en el país de todo, de motores eléctricos, por ejemplo. Se podría haber una industria nacional de motores eléctricos para ascensores, para neveras, pero hay que hacer 2, 3 modelos de tantos HP, y, no sé, desarrollar una industria del Lego de los motores, es decir, que yo pueda adaptarle un motor
poniéndole unas bases para si no cabe, si está muy pequeño, poniendo bases, lo que sea, para adaptarlos a las nuevas, a una nevera vieja, por ejemplo, o a un ascensor viejo. Es decir, aquí les he dado dos elementos, pero hay más. Uno, el tema de los roles, de que ninguno de nosotros, como si lo tuviéramos prohibido, podemos hacer más de lo que nos toca hacer como nuestro rol social. Y deberíamos hacerlo, deberíamos aprender a tornear. Si pudiéramos tornear metal, haríamos piezas de repuesto para carro. O sea, no digo que todos tienen que tornear, pero unos sí, otros no, otros otra cosa, pero es salirnos de ese. Y lo otro, el tema de la diversidad. Ay, qué chévere, tenemos todas las marcas del mundo y tal. Eso nos está matando. Tenemos que desde el punto de vista económico, tenemos que concentrarnos en 2 o 3 cosas, sin prohibir que haya importación de lo que sea, pero concentrarnos en pocas cosas en todas las áreas. Eso contribuiría al tema de la soberanía, porque habría repuestos. Si tuviéramos nada más, por ejemplo, qué sé yo, qué carros populares, un Ford, bueno, no sé, o un Fiat Palio, no sé cuáles son los populares, y de ese hubiera un montón, como en México hubo mucho tiempo el Volkswagen, como taxi. El taxi era Volkswagen. Entonces, claro que se conseguía. Además, el Volkswagen tiene una característica que ya se perdió hace tiempo, que también caímos en esa trampa. El faro izquierdo es igual al faro derecho. El stop izquierdo es igual al stop derecho. La manilla para abrir el carro, tú la pones así, volteada, y sirve para el otro lado. No, aquí vamos a comprar un repuesto, tiene que ser del modelo tal, del año tal, de no sé qué. Y entonces, claro, las ventas de repuestos tienen que tener todos los modelos y no los tienen. Es decir, eso es un elemento fundamental. Tenemos que olvidarnos de esa trampa que nos metieron en la cabeza, de la diversidad tecnológica, la multiplicidad de opciones y el tema de los roles, por citar 2 nada más. Se me ocurren otros, pero bueno, lo voy a dejar aquí. Gracias, Emilio. Mire, esa intervención me da pie a dar dos ideas aquí, a derivar en 2 cosas interesantísimas que colocó Emilio. La primera, sobre los roles sociales. Hace algún tiempo, en una conversación que tuvimos, un cafetín, a eso nosotros le estábamos llamando a ese individuo que no se queda nada más en el hecho de que si se dañó la licuadora va y compra otra, sino de ser más proactivo, que suele ser esto, asomarse siempre en épocas de crisis, o buscando sustituir un producto que tiene en su casa o un bien por otro por moda o porque sencillamente les parecía que no era el apropiado, sino que es que ese bien se adquirió para un objeto, para un beneficio, y eso no, el hecho de cambiarlo por uno nuevo, porque sencillamente trata un tema de moda, no debe convertirse en un distractor de su usuario. El usuario debería ahora estar preocupado por otra cosa. Pero claro, la sociedad de consumo nos penetra, eso ya es un tema viejo, conocido, pero como que sabemos que tenemos la enfermedad, pero nos resistimos a curarnos de ella. Entonces, sabemos que la sociedad de consumo nos está diciendo continuamente que tienes que cambiar la licuadora, por decir algo, de carro, qué sé yo. Y en esa trampa podemos subliminalmente caer, por alguna razón, y estamos haciendo de pasar de ese escenario de ser un usuario útil a ser un usuario cómodo, o en este caso, más bien útil para el mercado. Entonces, redefinir el estado del rol social que tenemos cada uno de nosotros para atender, resolver los problemas que nos aquejan a nosotros, a nuestro entorno, e inclusive más allá de nuestro entorno, no solamente garantiza el compromiso que tiene la persona y el núcleo familiar o el individuo, el usuario, con los bienes que él tiene, sino con el principio inclusive de sostenibilidad, que es un concepto que cuesta mucho hacerlo entender. Emilio nos explicaba hace tiempo, lástima que no lo hizo una explicación ahorita, de cómo eso que él llama el rol, si lo vamos a redefinir, se convierte en PIB. Es decir, eso es un tema que para los países del tercer mundo
que como dijo Lenin, como malmente nos hacen ver, es un tema como prácticamente oculto de manera astuta. Es decir, no hacer ver de que tú, en la medida que eres lo suficientemente preocupado porque las condiciones que están en el entorno tuyo estén funcionando de manera apropiada y evitar que la entropía o la degradación de ese bien se acelere, o sencillamente al concluir su periodo de vida tú seas capaz de repararlo, por adquirir uno nuevo no significa que tú estás colaborando directamente con el PIB. Una manera de colaborar con el PIB es arreglar ese bien, es corregir el bien, arreglar tu casa. Y mucho de eso, en muchas de esas ocasiones, implica acelerar el conocimiento doméstico. Acelerar el conocimiento doméstico de esas cosas de las que antes hacían nuestros abuelos y que a lo mejor nosotros ya no nos preocupamos. Eso, no sé si lo tocó la vez pasada en la exposición previa a Emilio cuando habló de su exposición sobre cómo influía el PIB, pero eso, para quien no había asistido, lo tocó nuevamente. Y lo otro tiene que ver con la diversidad de tecnología. Miren, a nosotros se nos está vendiendo hace un tiempo para acá la idea de que Venezuela es un país en crisis. Y está en crisis supuestamente porque hay 4 zagaletones quemándose un camión o qué sé yo. Yo nací en La Pastora y una pequeña parte de mi vida la viví en el bloque 32 y 33 del 23 de enero. Un periodo pequeño, en esa transición cuando nos mudamos ya al sitio definitivo, en donde jugué pelotica y goma mucho, que fue los Flores de Cali. Y en ese pequeño periodo de tiempo, mi hermanito que me lleva un año estaba en cuna y yo jugaba con él a través de la cuna, es decir, yo tendría que tener 4 años. Pero yo no recuerdo clásico como ayer, cuando bañaban a esos bloques con una tanqueta, nos bañaban, nos regaban de disparos, ¿no? Y yo recuerdo clarito que una bala de un fusil penetró por la ventana, pasó por la trayectoria, por la cuna y quedó en un escaparate, que después al tiempo esa bala nosotros la sacamos y la teníamos como una especie de trofeo de posguerra. Yo hago toman atención eso, porque desde ese momento en que yo vi esa bala, yo tendría como 4 años, ahora, después de los 50, yo creo que yo he estado siempre en crisis. Es decir, la crisis nosotros la hemos estado viendo con una camisa roja, una camisa blanca, con un hipódromo, o con el loto, la lotería, es decir, navegando entre mucho licor o menos licor, es decir, convirtiendo en un país donde podíamos comprar muchas cosas, pero no resolvíamos en esos roles que plantea Emilio nuestras necesidades fundamentales. Y nosotros teníamos gente viviendo en ranchos, hechos con lata, pero tenían allí una antena parabólica. Es decir, era eso, era estar continuamente como tratando de correr con lo que se podía acercarse a uno, con los elementos de actualidad, pero aún no eras capaz de resolver tus elementos domésticos esenciales. Yo hago esa reflexión porque en la Europa de posguerra ocurrió lo que acaba de Emilio explicar. Fiat, para Italia, le fabricó a sus ciudadanos un carro que difícilmente cambió de modelo casi por 20 años. ¿Y qué hizo después cuando el modelo cambió a unos siguientes sin que este modelo dejara de producirse? Bueno, detectaron que es que la familia después de la posguerra ya no eran 2 personas que habían quedado vivas y se casaron porque no murieron en la invasión a tal lugar de Italia, sino que al casarse ya tenían 2 hijos. Entonces había que hacer un carrito un poquito más grande o una camioneta. Pero Fiat construyó de manera muy exitosa vehículos, y lo mismo hizo Francia con Citroën, y lo mismo hizo Toyota en Japón, en plena posguerra, cuando bombas nucleares. Hago la reflexión porque esos fueron momentos muy agudos de la crisis europea, muy agudos, pues. Es decir, no habían terminado de enterrar a todos sus compatriotas, y la industria que fabricaba fertilizantes, la industria que fabricaba alimentos, tejidos, que fabricaba vehículos, mantenía unos estándares, porque lo importante era atender la necesidad del ciudadano. Es decir, habían individuos que decían en Francia, tengo un cuento muy bonito, un señor
que le preguntaban, ¿usted siempre viene a las conferencias con el mismo saco o el mismo traje? Y le dice, bueno, si tengo este y tengo otro. Este es para las cuestiones académicas y el otro es para fiestas. Y entonces quien se lo decía era alguien de Estados Unidos que tenía mucho dinero. Le decía, ¿y es que acaso usted? Sí, pero tengo dos que me los cosió fulano de tal. Es decir, yo sé que este traje me va a estar conmigo mucho tiempo. Y ese concepto de ser útil, tú reconoces exactamente en tu justa dimensión tu necesidad. Entonces, una máxima como reflexión que debemos tener nosotros es que nosotros no nos hemos desprendido de una crisis impuesta, derivada, deliberada, hasta cognitiva, y es de la región completa. Yo acabo de escuchar un conferencista mexicano a raíz del asunto del muro y de las sanciones que se iban en ese aquelarre que aún lo tienen solapado, el muro de Trump, de bueno, que no iba a venderle México ahora a Estados Unidos en represalia. Empezaron a hablar algunos que otros políticos allí. Y uno llegó a decir esto, bueno, una medida interesante que podríamos hacer los mexicanos es volver a usar los pañuelos. ¿Qué dice eso ese señor? Bueno, porque es que de verdad nos atosigaron de esas toallitas húmedas. Yo nunca usé, ahora yo tengo en el carro una cajita, tengo en tal otro, tengo en mi casa en todos lados, los niños se secan las manos y yo nunca usé eso, decía, yo usaba pañuelos. Y mi mamá me los lavaba en las noches, 2 o 3 pañuelos. O sea, ellos fabrican producto de alguna derivación tecnológica, de alguna investigación en la NASA y produjeron esa toallita la convirtieron en un bien de servicio común, una empresa tomó la licencia, nos inundaron, nos llenaron los anaqueles de toallitas y ahora sucede que si no tenemos esa toallita no nos sentimos felices y sé que eso derivó seguramente una investigación o de la NASA, por decir algo. Y ahí las tenemos. Ahora algunos prefieren la toallita que el papel toalé. Bueno, hay otra razón, pero dar a entender que ellos sí están repensando el mercado para ver cómo nos colocan en una situación de desventaja. Y esos son, para el escenario de estos países que estamos corriendo contra nuestras necesidades, como digo aquí en el artículo, nos pone a correr contra moneda dura que pudiese estar orientada no en esas toallitas húmedas, sino en fertilizantes ecológicamente estables, en medicamentos que sean requeridos por la población, pero más que comprar bienes, en ver cómo también nosotros pudiésemos estar pensando en cómo sustituir esos medicamentos, esas telas y todas esas cosas que son capaces de hacer esas toallitas o esos pañales que requiere nuestra población. Entonces es un ping-pong interesante que estamos sometiendo en función de los roles sociales y del uso indiscriminado de una diversidad a la que no vamos a poder soportar con 25 millones de habitantes y con un parque automotor que puede ir a estar en 2 millones. Es inconcebible tener más de 300 modelos de vehículos rodando. Es inaudito. Es inaudito. Y en eso yo creo que esto va a formar parte. El ayudante de cocina Electrolux, el sueco, los suecos no están metidos, bueno, quizás están empezando a meter, porque el sector no se ha dejado de ese tiene como 50 años igualito. No sé si lo conocen, ¿no? Que tiene una. Mira, es un aparato caro, pero el mismo modelo, el mismo repuesto que tú consigues hoy, la misma, es el que se usaba hace 50 años. La licuadora esa Oster clásica, esa que es así como de metal abajo, ¿no? Esa se hacía aquí, se fabricaba aquí completica, con el motor y todo. Ya no se fabrica. Y vayan ustedes a buscar cualquier cantidad de, parecen unas cosas raras, unos ojos, todos los modelos de por haber, que si se te estropean no le vas a conseguir nunca. Pero si se hicieran todas las historias como la famosa modelo Oster, esa que la usan también todos los sitios de hacen latidos, y esa, la misma, si fuera una sola, mira, todo el mundo. Es más, mira, ese otro yo tengo en mi casa, entonces, o sea, porque había un solo modelo, es decir, quise decir esto para que se vea que no solamente los carros, ¿no? Sino que hay ejemplos de todo. Además que cachan los frascos de vidrio. Exactamente. Hay frascos de vidrio donde ustedes lo pueden hay unos frascos que tienen la roca igualita y los
para, o sea, ese tipo de, porque eso era, en Estados Unidos también hubo ese paso de esa etapa. Ellos hicieron un diseño estándar para no estar cambiando todos los años. Eso fue en los 40 o en los 50. Exactamente, hasta que se dieron cuenta que había que llegar al tema de que se vayan estropeando. Yo tengo unas lamparitas chinas que compré por casualidad, que no le cambió nunca el bombillo, o sea, los chinos se equivocaron ahí con ese bombillo. Pero tienen como 15 años con el mismo bombillo. Claro, no fueron las primeras que hicieron antes de darse cuenta que no, mira este bombillo hay que poner el filamento más delgadito para que no coja. Pero es el mismo bombillo. O sea, fue una casualidad que me topé en una calle por ahí con una lamparita barata y una lamparita china, el bombillo es el mismo. Imagínense todos los templones de electricidad que tienen que aguantar ese bombillo. Y es el mismo bombillo de siempre. Nosotros, ¿por qué no podemos hacer unos bombillos que duren 20 años? Claro, ustedes vieron el documental ese de la obsolescencia programada. Hay un bombillo en una unidad de bomberos que le celebran el cumpleaños todos los años, porque tiene más de 100 años, un bombillo. Y todos los años van con una torta a picarle la torta al bombillo. Si alguien quiere hacer alguna otra comentario, es bienvenido. Nuestra afición. Bueno, de esta manera culminamos entonces, no hay más nadie, profe, lo de la obsolescencia programada. En otra oportunidad hay que hacer una ponencia de la obsolescencia programada. Vamos a ver si cuadramos también un documental pequeñito por ahí para transmitirlo en una próxima ponencia, antes de la ponencia inclusive. Bueno, nada, la invitación entonces es para que sigamos en sintonía y muchas gracias a todos por haber asistido. Un aplauso para el ponente y para nosotros que estuvimos aquí compartiendo este